Vamos a iniciar, hermanos, este tema. Vamos a compartir este tema con mucho amor para todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales y también para todos nuestros hermanos que están aquí en la iglesia. Enviamos un saludo especial para todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo y deseamos encontrarlos un día en gloria cuando venga nuestro Redentor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 10. El tema que vamos a desarrollar en esta hora, vamos a hablar acerca de las trompetas y el santuario. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 10. Si hay algún hermano que desee leerlo, puede darle lectura. Si no, ¿lo tienen, hermana, por favor? Hadassah. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Amén. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar en muchos capítulos, tanto del Nuevo y el Antiguo Testamento, la palabra trompeta. ¿Y para qué se ocupa una trompeta? Para anunciar. Ciertamente hoy en día se usa una trompeta no tanto para anunciar, sino para hacer fiestas, ¿verdad? Y se utiliza mucho en México. Se utiliza en las rancheras y todo, y para que suene y se escuche bien. Pero además de eso, las trompetas en el tiempo antiguo servían como una alarma y servía para dar diferentes anuncios. Cuando nosotros escuchamos una sirena, ¿a qué se nos viene el pensamiento? Dependiendo de qué tipo de sonido tiene la sirena. Ustedes han visto que el sonido de la policía, el sonido de los bomberos, el sonido de las ambulancias son un poco diferentes. Y nosotros podemos identificar que podría haber un accidente o una ambulancia va con emergencia llevando a un enfermo. Siempre se han utilizado los sonidos para dar un anuncio. Cuando en Japón, China, creo que también China lo tiene, cuando en Japón viene un tsunami o viene una catástrofe a través de los climas, ¿verdad? Que están bastante catastróficos en este tiempo. Cuando viene un tsunami o algo que se viene acercando a la ciudad, ponen ¿qué cosa? Una sirena. Y esa sirena, esa alarma, anuncia a toda la ciudad que se prepare, ¿verdad? Porque viene una emergencia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4 y el versículo 20. Nehemías, capítulo 4, versículo 20. Conociendo entonces de que las trompetas, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, eran alarmas y también anuncios para fiestas, eventos, vamos a desarrollar este tema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el tiempo final de la historia y el santuario. Nehemías capítulo 4 y el versículo 20 dice: en el lugar donde oyeres la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Saben que el pueblo de Dios, hermanos, tenía diferentes tipos de sonido de trompetas. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el libro de Números, Éxodo y algunos otros capítulos, otros libros, que el pueblo de Dios tenía diferentes sonidos de la trompeta. Y vamos a ir a algunos de esos versículos a ver qué nos habla la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo 16 al 19, dice la palabra de Dios que Dios, antes de dar los 10 mandamientos, estamos en Éxodo 19, antes de dar los 10 mandamientos, Dios había hablado en el monte y había hecho un pacto con su pueblo. Dice el versículo 16, y vamos a leer hasta el 19. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí, y sonido de bocina muy fuerte,
y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. No sé cómo dice en su versión. Estamos en el versículo 16. Y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios, y se pusieron a lo bajo del monte. Y el versículo 18 dice, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina, de la voz de Dios que se escuchaba en el monte Sinaí, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. En otra versión dice, iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que, ¿qué panorama nosotros podemos encontrar, hermano, en el monte Sinaí cuando la presencia de Dios vino? Dice que cuando él estaba dando los 10 mandamientos y estaba también hablándole al pueblo, el monte humeaba y temblaba. No podía soportar la presencia del gran yo soy. Es interesante, hermano, que dice que también que había descendido en fuego y era como un horno humeante. En el libro de Daniel capítulo 7, el versículo 9 en adelante, Daniel contempla una visión, el trono de Dios. Dice, su trono llama de fuego y él mismo fuego ardiente. Y de ese trono descendía un río ardiente. ¿Saben que la temperatura del sol tiene aproximadamente 15 millones de grados centígrados? Y que la gloria de Dios es más fuerte y más potente que el sol. Así que cuando el monte Sinaí estaba humeando y parecía un horno, y su voz sonaba como trompeta, el pueblo estaba temblando. Pero Dios, hermanos, no había venido para castigar a su pueblo, sino para demostrar la grandeza y el poder con el cual ese pueblo iba a ser protegido, para que miraran quién iba a guardar a ese pueblo, para que confiaran en ese Dios que estaba en el monte Sinaí. Y vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 19. Hebreos capítulo 12, versículo 19. La palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 19. Vamos a leer el versículo 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. ¿Y qué dice el versículo 19? Hebreos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué dice el 19, mis hermanos? Y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Cómo era ese sonido, hermano, de esa trompeta, de la voz de nuestro Dios? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 que cuando Cristo venga, descienda del cielo, dice, con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá del cielo, con trompeta de Dios? Tesalonicense nos lleva a Éxodo capítulo 19 y nos da a conocer un panorama de lo que estaba sucediendo cuando Cristo venga con voz de trompeta. ¿Quién era el gran yo soy que se mantenía en el monte Sinaí en llamas de fuego? Era Cristo Jesús. Y el versículo 20 dice que no se podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare el monte será apedreado o pasada con dardo. Y el 21 dice, y tan terrible cosa era la que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y espantado y temblando. El propio Moisés, que había hablado con Dios allá en la zarza ardiente, no había contemplado anteriormente el gran poder y la majestuosidad de Dios.
¿Y qué nos dice el libro de Hebreos? ¿Cómo estaba Moisés? Dice que estaba espantado y temblando. Así que, hermanos, Dios, ¿quién es el primero que habló con voz de trompeta? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jeremías capítulo 4, el versículo 20 dice: escuchad sonido de la trompeta. Nosotros debemos de estar atentos a la trompeta. Jeremías capítulo 4, versículo 20, para que ustedes lo anoten o lo tengan ahí en sus cuadernos, en sus apuntes. Dice el libro de Jeremías que nosotros debemos de escuchar el sonido de la trompeta, porque el primero que mandó a que se tocase trompeta en su pueblo fue nuestro Dios. Y las trompetas siempre han sido establecidas para alarmarnos, para darnos a conocer qué es lo que viene. En el libro de Números capítulo 10, versículo 1 al 7, vamos a leer. Números capítulo 10, versículo 1 al 7. Nos dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 10, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. ¿Cuántas personas, hermanos, iba guiando Moisés? Aproximadamente 2 millones de personas. Así que Moisés no podía hablarle fácilmente para que los escucharan todos. Y acuérdense que eran 12 tribus, cada tribu llevaba una bandera y venían bien ordenados. El campamento que Dios estaba dirigiendo era un campamento ordenado. Venía en su orden por tribu. Y ahora Dios, para avisarle a todo ese pueblo, Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte 2 trompetas de oro, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán ¿para qué? Para convocar a la congregación y para hacer mover al campamento. Así que habían diferentes sonidos de trompeta. Una para convocar al pueblo. Y acuérdense que habían 7 fiestas que se celebraban en el pueblo. Y la otra era para hacer mover el campamento. El otro tipo de sonido, cuando escuchaban otro tipo de sonido diferente, que era el de convocar asamblea, el pueblo tenía que comenzar a armar, a desarmar su campamento, sus carpas, y cargarlas y comenzar a marchar y a peregrinar hacia la tierra prometida. Así que habían diferentes tipos de sonido. Continúa el versículo 3. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntarán a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una trompeta, entonces se congregarán a ti, ¿quiénes? Los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Así que cada sonido tenía que ser reconocido por los príncipes. Cada sonido tenía que ser reconocido por el campamento. Y cada sonido tenía que ser reconocido por ¿quién más? Por la congregación. Todo cuando tocareis la alarma, entonces moverán el campamento y los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campamento los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Pero cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra, otro tipo de sonido. Cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Podemos nosotros, hermanos, espiritualmente tocar la trompeta porque el enemigo nos está rodeando? Porque el enemigo nos está sitiando. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando se venía acercando millares de enemigos hacia ellos? Tenían que tocar la trompeta. Y dice que esto iba a servir por memoria a Dios, iba a ser recordatorio a Dios. Y entonces Dios iba a venir a guardarlos, a protegerlos.
La palabra de Dios a nosotros nos dice, hermanos, que debemos de tocar trompeta hacia el cielo. Debemos clamar a voz en cuello, Dios mío, ayúdame. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en pecado. Tenemos, hermanos, que si el Señor no nos escucha, gritémosle en nuestro cuarto, pero gritémosle desde el corazón, hermanos. Las personas endemoniadas que no podían hablar, no podían decir, ayúdenme por favor, porque los demonios los tenían atados y no los dejaban hablar. El espíritu de profecía dice que ellos hablaban desde lo profundo del corazón, que estaban clamando y gimiendo, tocando como trompeta, pidiendo auxilio. Y dice que Jesucristo conocía la mente y el corazón de ese endemoniado que estaba pidiendo auxilio, y Cristo fue a liberarlo. El Dios de los cielos, hermanos, puede librarnos a nosotros de cualquier batalla. Y nos estamos acercando a una batalla donde el enemigo nos está rodeando. Y tenemos que tocar trompeta. Así que en el campamento estaba guardado y tenía sus trompetas para diferentes ocasiones. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 24. Levíticos, capítulo 23 y el versículo 24. ¿Hay algún hermano que quiera leer, por favor? Hermano Antonio, ¿quiere leer? Levíticos, capítulo 23, el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Amén. ¿Qué era este séptimo mes y qué era este sábado, mis hermanos? ¿A qué se refería este versículo? ¿A qué se refería, mis hermanos? El séptimo mes, y dice que el primer día del séptimo mes, ¿qué cosa tenía que haber? Dice que tenía que haber una santa, ¿qué cosa? Convocación. ¿Al son de qué? ¿Por qué se tocaban las trompetas, hermanos, el primer día del séptimo mes? ¿Por qué? Porque 10 días después, el mismo séptimo mes, el día 10 del séptimo mes, venía el día de la purificación del santuario, que se llama día de expiación. ¿Por qué se tocaba el primer día del mes, del séptimo mes? Porque mis hermanos, era un anuncio para el pueblo que tenía que reconciliarse. Sabía que venía un día de juicio, un momento, hermanos, decisivo para el pueblo de Israel. El día primero del séptimo mes, todos tenían que congregarse y tenían 10 días de gracia para ponerse a cuenta con sus enemigos, para ponerse a cuenta con Dios, para confesar sus pecados. Y cuando llegaba el día de expiación, una de las fiestas más solemnes de la historia, que era casi la antepenúltima, casi la última fiesta, ese día, mis hermanos, el pueblo tenía que ser encontrado limpio. Así que el primer día del séptimo mes, Dios les avisaba y decía, viene el día del juicio, viene el día de expiación. Y toda la congregación, el pueblo de Israel, tenía que confesar sus pecados y estar a cuentas con su prójimo, estar a cuentas con sus enemigos. ¿Cuándo se tocaron las trompetas, hermanos? ¿Y cuándo se cumplió esta profecía? Porque analizando algo y vean, hermanos, cómo venimos en la historia. ¿Cuál era la primera fiesta de las 7? La primera fiesta de las 7 era la Pascua, que representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, el Cordero Pascual, ¿verdad? La segunda fiesta era los panes sin levadura, representaba el cuerpo y la muerte de Cristo que iba a ser sacrificado por nosotros. Después venía la fiesta de las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Pablo dice que las primicias fueron llevadas al cielo. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó?
dice que hubieron sepulcros que se abrieron. Y esos sepulcros que se abrieron, dice que esas personas resucitaron y fueron llevadas como primicias de la resurrección, como primicia del trabajo de Cristo Jesús. Así que estaba la fiesta de las primicias, los panes sin levadura. 50 días se celebraba el día Pentecostés. Así es que, ¿ya se cumplió esta fiesta? ¿Sí o no? Muy bien. Tenemos la otra de los panes. Después de esto venía la fiesta de Pentecostés, venía ¿qué fiesta? La fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas, venía el día de expiación, y después del día de expiación venía la fiesta de las cabañas. Esto se cumplió en 1833, cuando Guillermo Miller comenzó a pregonar el mensaje del juicio investigador de que Cristo venía por segunda vez a esta tierra. ¿Recuerdan? ¿Cuánto tiempo pasó Guillermo Miller predicando? De 1833 a 1843 pasó predicando 10 años la venida de Cristo, que iba a venir en 1843. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasaba desde que se tocaban las trompetas hasta el día de expiación? 10 días. ¿Cuánto tiempo pasó Guillermo Miller predicando que venía Cristo, que venía el juicio? 10 años. La gente, cuando Guillermo Miller comienza a predicar en 1833 sobre la venida de Cristo, los borrachos dejaban las borracheras, los fumadores dejaban de fumar, dice que las rameras dejaban de pecar, y la gente estaba abandonando su pecado, porque este fue un movimiento donde se tocó la trompeta con poder y gran gloria. Miller fue usado por Dios, por el Espíritu Santo, para anunciar que se acercaba el día de expiación, el día del juicio. Y Guillermo Miller, hermanos, cumplió ese cometido. Interesante, ¿verdad? ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Así que todas estas fiestas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, la gran mayoría se han cumplido. Pero ahorita estamos viviendo en el día de expiación. Las trompetas ya se tocaron. Y el libro de Joel capítulo 2 dice, toca trompeta en Sión. El pueblo de Dios, hermanos, también se tocaba trompeta cuando llegaba el día número 10 del séptimo mes. Cuando llegaba el séptimo mes, el día número 10, se tocaba trompeta para congregar al campamento junto al santuario. Y era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Así que si ustedes analizan y analicen el libro de Apocalipsis, ¿cuántas veces habla el libro de Apocalipsis de trompeta? Tenemos nosotros las 7 trompetas, pero además de eso, los ángeles que salen del santuario, del lugar santísimo, también tocan trompetas cuando se termina el día de expiación. Es interesante, mis hermanos, que todas estas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en el tiempo que estamos viviendo. Levítico capítulo 25, el versículo 9 dice, entonces tocará fuertemente la trompeta el 10º día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis la trompeta por toda la tierra. Ahora no era solamente por el campamento, sino ¿por dónde? Por toda la tierra. ¿Quiénes son los que tienen que congregar y llamar al pueblo que está en pecado? ¿Quiénes son los que tienen que dar el último toque a la trompeta, hermanos? Somos nosotros. Hemos sido llamados a atraer a la gente y presentarles el santuario del cielo donde Cristo está intercediendo por nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo llamados y se nos está dando una trompeta para anunciar en Sión la rebelión de mi pueblo.
Somos nosotros, hermanos, que tenemos que dar el último mensaje. Estamos siendo llamados como un pueblo especial. Dice, vosotros me seréis real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra anunciar significa que toquéis, ¿qué cosa? La trompeta. El mensaje de Dios tiene que darse claro en este tiempo final de la historia. Porque cuando entendemos el día de expiación, entendemos el tema del santuario, entendemos la oposición que se está dando ahora y que la marca de la bestia, los eventos finales tienen que ver con el ataque al santuario donde está trabajando nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de su reino, para terminar de tocar la trompeta y anunciar a este mundo que Dios está en el último departamento del santuario celestial intercediendo por los pecadores. Pero en el tiempo final de la historia dice que Satanás ha redoblado sus fuerzas y por tanto va a endurecer los corazones. Y los que van a venir a Cristo van a ser pocos, pero fieles. El Señor dice que va a hacer un llamado como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos hicieron caso? ¿Cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? Solamente Lot, dice, uno, justo. Las hijas alcanzaron salvación de Sodoma y Gomorra, pero después se pervirtieron, violaron a su padre, lo emborracharon. Noé, solamente la familia. Así que, hermano, ¿cuánto tiempo pregonó Noé? 120 años. ¿Y cuántas personas hicieron caso? Muy pocas. Hubieron personas que se murieron antes del diluvio que fueron fieles y murieron fieles, ¿verdad? Pero no fueron muchas. Así que nosotros estamos viviendo en el tiempo final. Después de la expiación viene la fiesta de las cabañas. Y acerca de esto podemos hablar en otro tema porque hay muchísimo que hablar de esto. Las fiestas de las cabañas se daban, hermanos, cuando el pueblo quedaba limpio, el campamento quedaba purificado, los pecados eran sacados fuera del campamento. Entonces venían y celebraban 7 días de fiesta, en alegría y gozo, porque el campamento había sido purificado y limpiado por Dios. Todos los pecados eran llevados por el macho cabrío que representaba a Satanás, eran llevados fuera y lejos del campamento. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Tenemos que desarraigar y mantener el pecado lejos de nosotros. Amén. Las trompetas para la batalla. Primera de Corintios. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 8. Primera de Corintios capítulo 14 y el versículo 8. Si hay algún hermano que desee leerlo, por favor. For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Amén. Entonces dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué pasaría, hermanos, si el ejército en el tiempo de Israel, si el ejército viene con todo su poder, si el ejército enemigo viene con todo su poder, y alguien de los sacerdotes que tocaban la trompeta y tocan la trompeta para congregar al campamento y tener fiesta? Digamos, en cada fiesta se tocaba la trompeta. Digamos que viene el ejército, hermanos, a rodear al pueblo. Y en vez de tocar la alarma que viene el enemigo, toca la alarma de congregar al pueblo para la fiesta de las cabañas. Y toca la trompeta y todo el mundo alegre y gozoso, trayendo su comida, sus refrescos y unirse al campamento. Cuando el enemigo, hermanos, viene con todo su armamento. El apóstol Pablo dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, un sonido diferente del cual no es, ¿quién se preparará para la batalla? Dice él. Así que tenemos que dar un sonido como certero, un sonido cierto. Y el evangelio que Cristo va a predicar y el pueblo de Dios que tiene que predicar,
Dice Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 y 7, que es un evangelio eterno. Y el apóstol Pablo dice que hay un evangelio que ha sido adulterado, un evangelio suave. A la gente, hermanos, le gusta que les hablen de prosperidad, de dinero, de posesiones terrenales. Y no les gusta que les hablen al corazón para abandonar el pecado. A los adúlteros no les gusta que le hablen de adulterio. A los borrachos no les gusta que le hablen de santidad. A los que andan en el vicio y en las cosas malas, hermanos, dice el Señor Jesucristo, la luz vino a alumbrar este mundo, pero ellos prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que oyen la trompeta, los que oyen el sonido que es cierto, los que oyen el evangelio eterno. Familias enteras se van a perder y familias enteras se van a salvar. Los representantes y dirigentes de sus familias que son flojos y se están volviendo mundanos cada día y no están preparando a su familia. Dice el Señor Jesucristo que allá será el lloro y el crujir de dientes en aquel día. Los hijos le reclamarán a sus padres y le dirán, Padre, tú rechazaste el mensaje. Te predicaron, nunca nos llevaste a la iglesia. Nunca te preocupaste por nosotros. Pero aquellos padres, dice el Señor en el libro de los Salmos, que el Señor va a pedir cuenta y va a decir, ¿dónde están los hijos que yo te di? Y dice que muchos padres traerán con orgullo a sus hijos, Señor, estos son mis hijos, y los traje a ti, y tú nos has salvado y estamos por la eternidad contigo. En el tiempo, hermanos, cuando nosotros leemos Patriarcas y Profetas, el capítulo del diluvio, dice que familias enteras subían a las montañas más altas huyendo del diluvio, con su familia, con sus hijos. Dice que algunos hijos los montaban en los animales más fuertes para que subieran a los lugares más altos para poder salvarlos. Y dice que se peleaban 1 metro donde poner los pies, porque había tanta multitud de gente que no cabían y se peleaban un pedazo de tierra para no caer en el abismo. Pero fue demasiado tarde y se perdieron todos. Patriarcas y profetas, el tema del diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que dar a la trompeta, ¿qué cosa? El sonido certero. ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? Pueden escribir Jueces capítulo 7, versículo 8. La historia de Gedeón. El Señor le dice, reúne al pueblo y se reunieron 33,000 y el Señor lo diezmó y todavía le quedaron 10,000 y dice el Señor todavía, esos son muchos, te los voy a probar en el agua, en el río. Y fueron y tomaron agua y solo quedaron 300. ¿Y cuáles eran las armas que llevaba Gedeón y esos 300 contra una gran multitud? ¿Cuáles eran las armas que llevaba Gedeón? Un cántaro y una trompeta. ¿Ah? Y una vela, una antorcha. Nada más. 300, mis hermanos. Cuando Elías tocó la trompeta y se reunieron 400 profetas baales falsos, que también tocaban la trompeta, pero incierto, con un sonido incierto, que no estaban preparando al pueblo para la salvación, sino la perdición, ¿qué hizo Elías? Enfrentó a los 400 profetas falsos. Y Dios defendió a Elías. Si nosotros, hermanos, tenemos la valentía de Elías, tenemos el espíritu de Elías, ¿y saben qué pidió Eliseo? Cuando Elías se fue, ¿qué es lo que pides? Le dijo Elías a Eliseo. Doble porción de tu espíritu, le dice. ¿Qué tenemos que pedir nosotros, mis hermanos? El Espíritu Santo. Tenemos que estar clamando al Señor. Y el libro de Jueces dice que lo único que estos hombres llevaban en su mano era una antorcha, un cántaro y solamente, ¿qué cosa? Las trompetas.
Y al sonido de la trompeta, el campamento enemigo se volvió loco y dice que se mataron unos a otros. ¿Se acuerdan cuando Josué le dio vuelta a Jericó 7 veces? Y dice que se tocaron, ¿qué cosa? Las trompetas, y se cayeron los muros de Jericó. Por tanto, hermanos, si Dios está con nosotros y nosotros estamos en obediencia a su palabra y estamos tocando la trompeta con un sonido certero, vamos a ser protegidos y vamos a ser fuertes. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 14 y 15. Además juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y Él se dejó encontrar por ellos. ¿Cómo buscaron al Señor? Sinceramente, con trompetas, con regocijo, confesaron sus pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Dios se dejó encontrar por ellos. Buscadme, dice el Señor, y me hallaréis. En el libro Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo. ¿Qué se levantó en el monte Sinaí, hermano? La voz del cielo. ¿Y hace cuánto no escuchamos nosotros una voz como de trompeta del cielo? ¿Hace cuánto? La Biblia dice que en el tiempo final de la historia, cuando Cristo descienda del santuario y salga del santuario del día de expiación, vendrá con voz de trompeta, con truenos, relámpagos y voces, como estaba en el día de expiación en el libro de Éxodo. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos a leer, para ir finalizando este tema, hermanos. Hay mucho que hablar y podríamos pasar hablando una semana entera sobre esto. Hay maravillas sobre este tema, pero vamos a finalizar con un llamado a la gente, al mundo, con un llamado a nuestra conciencia, a nuestros corazones. Estamos viviendo en el tiempo final de la historia. Y el pueblo de Dios, cuando estaba en el monte Sinaí y iban caminando hacia la tierra prometida, dice que algunos querían regresarse firmemente a Egipto y no seguir caminando hacia la tierra prometida, porque ya no les gustaba el camino, no querían llevar la cruz completa, querían cortarla o querían regresarse y estar cómodos en Egipto. Este camino, hermanos, que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, está lleno de encrucijadas. Satanás nos está esperando adelante con trampas certeras y tan minuciosas que nos quiere destruir. Nos quiere regresar a Egipto. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios que está tocando trompeta con su palabra y va abriendo camino y nos está advirtiendo: cuidado, caen en las trampas del enemigo. Cuando leemos las Escrituras, el Señor nos está advirtiendo, y ellas son las que nos dan la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces, hermanos, esta Biblia no tiene que ponérsele ni quitársele, ya está la palabra dicha. Solo tenemos que nosotros ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y estos habían jurado serle fiel al Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, a este capítulo se le llama el capítulo de las abominaciones. Y pueden leérselos todos en casa. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo de Israel había hecho abominaciones en la casa de Dios. Estamos hablando en el santuario de Dios, hermanos. Y vamos a leer algunos versículos, porque esto también, Ezequiel 8, Génesis capítulo 1 y Apocalipsis 13 son capítulos que están encadenados para el tiempo final de la historia. Que hablan, hermanos, de la marca de la bestia y las abominaciones que se iban a cometer en este mundo. Y Génesis 1 nos habla de la santidad, la grandeza y el poder de nuestro Dios. Un día podemos llevar a cabo el seminario de Génesis 1, pero hoy vamos a estudiar esto. Ezequiel capítulo 8, el versículo 6 dice: me dijo entonces
hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? ¿Para qué? Para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿En qué tiempo estamos nosotros, hermanos? Estamos en el día de expiación que se está llevando en el santuario celestial. ¿Y qué se está predicando en este tiempo, hermanos? Se está predicando en contra del trabajo y el ministerio de Cristo Jesús en el santuario del cielo. Satanás le está haciendo la guerra a Cristo y está cegando al mundo para que no vean hacia el santuario del cielo. Se toca trompeta cuando se llega el día de expiación, pero la gente no quiere escuchar la trompeta, que hemos llegado al día de expiación. Y el Espíritu de profecía dice, muchos andarán caminando en esta tierra de los que conocen el mensaje y no se darán cuenta que sus nombres han sido pasados por alto, porque nunca confesaron sus pecados ni se arrepintieron de sus maldades, sin darse cuenta que ya su nombre fue pasado por alto, pesado en la balanza. Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio ha comenzado por nosotros. Dios está purificando a su pueblo y quiere limpiarnos de toda inmundicia para usarnos en los eventos finales que se avecinan a este mundo. Nosotros no tenemos que probar ni tocar nada de inmundicia del mundo. Y muchas veces el mundo nos está contaminando y estamos practicando cosas que no se deben de practicar. Así que tenemos que estar vigilantes, hermanos. Estar vigilantes, porque Satanás nos puede estar engañando. ¿Qué significa la palabra engañar? Significa que te van a introducir una mentira creyendo que tú estás en la verdad. Satanás es astuto, hermanos. Y la palabra engañar no es que la gente lo acepte voluntariamente tal y como él es, sino que él utiliza astucias, introduce astucia, y quizás nosotros no las percibimos porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o nos descuidamos, y él nos ha introducido quizás abominaciones. Tenemos que tener cuidado. Así que este pueblo, hermanos, dice, ¿no ve lo que estos hacen abominaciones para alejarme de mi santuario? No permitamos, hermanos, que Satanás nos aleje del santuario del cielo. Nuestra mirada tiene que estar en el santuario del cielo. Las trompetas ya lo anunciaron. Las profecías nos están avisando en qué tiempo estamos de la historia. Y nuestra mirada debe de estar en el santuario celestial. Ezequiel capítulo 8, el versículo 10 dice, entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles. ¿A dónde entró Ezequiel? Al santuario, al templo de Dios. Miré toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué habían hecho con el templo de Dios, hermano? Con la casa de Dios. Dice que lo habían pintado y tenían todo tipo de abominaciones. El pueblo de Dios había sido engañado y cegado por Satanás. Así que, ¿dónde ataca Satanás, hermanos? Ataca adentro, él se mete adentro del santuario de Dios y quiere que nosotros no percibamos el verdadero trabajo del ministerio de Cristo en el santuario. Y el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿no has visto lo que este hombre o este pueblo está haciendo? Que quieren alejarme del santuario y sacaron a Dios del santuario porque Dios, su gloria, ya no podía permanecer más ahí. Si ustedes leen todo el capítulo de Ezequiel, dice que la gloria de Dios salió por la parte de arriba, hermano, y se alejó. Y dio la orden, pasa por mi santuario y mata y no tengas piedad de niños, hombres, de pecho, mujeres, y dice, comienza por mi santuario. Ezequiel capítulo 9. ¿Por dónde ha comenzado el juicio, hermano? Por la casa de Dios. ¿Qué significa ahora el santuario, hermano? Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos santuario, casa de Dios, y que Dios quiere habitar en nosotros. Y hay muchas personas, hermanos, que están pintando y tatuando su cuerpo
Y están tatuando el templo de Dios y están sacando a Dios de sus corazones porque están metiendo abominaciones y prácticas del mundo. Y el Espíritu Santo jamás va a morar en un corazón que no se arrepienta de verdad y jamás va a morar en un corazón que no ha sacado todavía el mundo y a Egipto de su vida. Nosotros no tenemos que practicar nada del mundo ni pintar nuestros cuerpos, porque es abominación delante de Dios. Y somos templo del Espíritu Santo. Y el templo de Dios, hermanos, si ustedes analizan los mandatos de Dios y la forma en que se construyó el templo terrenal, el santuario terrenal, dice que escogió a gente santa, gente temerosa. Y cuando pidieron ofrendas, Dios las pidió voluntariamente. Y dice que de corazón vinieron y dieron. Nosotros tenemos que ofrecerle este cuerpo en sacrificio vivo como una ofrenda agradable, no manchada, sino una ofrenda agradable, no mundana, sino cristiana. No vamos para Egipto, sino para la Canaán celestial. Y el que nos está guiando es santo. Y dice la Biblia, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nos vamos a llegar, hermano, y a acercar al fuego, a las trompetas que se movieron en el monte Sinaí. Y nosotros estamos bajo su presencia todo el tiempo. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Así que si queremos que la presencia de nuestro Dios, hermanos, vaya con nosotros en nuestro hogar, en nuestro carro, en nuestros buses, a donde sea que vayamos y estemos, tenemos que sacar todos los ídolos y las abominaciones de nuestra vida. Sin santidad, nadie verá al Señor. Las trompetas las tocaban los sacerdotes y tenían que ser gente santa. ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? El Espíritu de Profecía dice que solamente personas santas, gente santa, entrarán un día al reino de los cielos. Cuando yo estudio todo esto, hermano, a mí se me salen las lágrimas y digo, Señor, ¿por qué soy tan abominable todavía? ¿Por qué hago cosas que no debo hacer? ¿Por qué hablo cosas que no debo de hablar? Y a veces, hermanos, uno se pone a meditar y la misericordia, el perdón de Dios es tan grande. Y dice, hijo, yo te perdono. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos cometido pecados, si hemos hecho lo malo, confesémoslo a Dios y apartémonos de ello. Y el Señor nos recibirá como hijos. Es grande la misericordia de nuestro Dios. Así que el Señor, hermanos, pueda bendecirnos, pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón. El pueblo de Israel había manchado el santuario de Dios y ahora Satanás quiere destruir también a su pueblo. Quiere que nos manchemos y no entremos al santuario del cielo. Las únicas personas que entraban al santuario en el día de expiación eran personas que tenían que entrar sin pecado y confesados para que el Señor pudiera recibirlos. Estamos en el día de expiación y cuando se acabe el día de expiación se habrá terminado la gracia en este mundo. No sabemos el día ni la hora, hermano, pero es tiempo de tocar trompetas en santidad y terminar este mensaje que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos pueda bendecir, es mi deseo. Amén. Amen.